en coautoría con Emilio Luna en un libro que se llama 12 retos del Ecuador, acuerdos mínimos para el diseño de la política pública, un texto que está avalado por la Fundación Konrad Adenauer, de acceso gratuito, por cierto, está abierto como un aporte cívico. Y entre las dimensiones que nosotros tenemos precisamente está la dimensión de institucionalidad, es decir, un país sin instituciones fuertes es un país que prácticamente rema a la deriva, no como los noruegos que dicen ro y todos reman al mismo lugar y no importa en el lugar que estén en el barco, pero creo que nos hace falta mucho de eso, Andrés. Importante, y es un poco lo que conversábamos con Sebastián Angulo, que decía, necesitamos al menos un pacto social que pueda trascender más allá del gobierno de turno, porque si no llegamos a eso vamos a estar en el vaivén de la política y realmente nunca vamos a avanzar, y por eso es muy importante su libro de 12 retos, y yo quiero preguntarle, ¿cuáles son esos 12 retos mínimos de los que tenemos que hacer? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan fácil es hablar de unos desafíos donde nosotros ponamos un pacto social cuando hay temas eminentemente políticos donde va a haber algún tipo de discusión entre ideologías? A ver, yo creo que la opinión pública reiteradamente es engañada, porque cuando nosotros emprendimos este estudio nos dimos cuenta que las organizaciones políticas que siempre están en disputa por el poder tienen propuestas casi iguales. La pregunta es por qué organizaciones que entre comillas están controversialmente opuestas, sin embargo al momento del planteamiento de sus planes de gobierno tienen mucha similitud. Porque los problemas son los mismos, ¿no? Indudablemente. Y creo que eso nos hace pensar que es viable un país a mediano y largo plazo. Lamentablemente en el Ecuador se ha exacerbado la personalidad de estos liderazgos, en donde la discusión está en la descalificación, en la contradicción y no en las propuestas. Creo que este libro incluso es un antídoto para la polarización. Esta es cosa seria. ¿Por qué digo que es un antídoto contra la polarización? Porque cuando se discuten propuestas, cuando se discuten las cosas de fondo, ya no entramos en este juego circense de que uno se descalifica al otro. Porque las redes sociales se han convertido en un espacio de descalificación, de insulto, donde se atenta contra el honor, contra la dignidad de las personas. Y cuando en cambio nosotros corremos de ese juego perverso y nos planteamos cosas concretas, ahí se comienza a diluir este negocio. A mi modo de ver, la polarización es un negocio que favorece al uno y al otro, y por lo tanto hay propuestas muy interesantes, comenzando por el primer problema, que no es ecuatoriano, pero tampoco mal de muchos, consuelo de tontos, que es la inseguridad y las distintas maneras como se expresa la violencia. Hay propuestas en educación inicial, bachillerato superior, propuestas en desnutrición crónica infantil, propuestas en seguridad social, en inequidades territoriales, en todo lo que significa ambiente, energía eléctrica, en lo que significa la economía, la sostenibilidad fiscal, entre otras cosas. Creo que el Ecuador no necesita inventarse nada, y esto es algo que dice el texto. Es decir, este texto hace un recorrido de propuestas desde el año 2007 hasta la actualidad, considerando además los diferentes planes nacionales de desarrollo que se ha presentado, los planes de gobierno de las organizaciones políticas y una infinidad de propuestas que desde diversos sectores de sociedad civil, gremios, etcétera, se han presentado. ¿Y cuál ha sido el ejercicio? Mirar dónde hay confluencias, dónde hay similitudes, plantear una ruta a mediano y largo plazo. Por lo tanto, yo creo que es un texto indispensable, obligatorio de lectura para los políticos, porque si bien hay una mirada nacional, indudablemente se puede replicar en los gobiernos autónomos descentralizados. Yo aplaudo muchísimo este libro, realmente esto es justo lo que necesitamos como país. Sin embargo, quiero escarbar un poco y hacerle una pregunta. Por ejemplo, energía eléctrica. Todos estamos de acuerdo que necesitamos inversión, tanto en generación, distribución y transmisión. Pero después la gente quiere decir, no podemos privatizar el sistema eléctrico, y ahí es cuando entran los desacuerdos. O por ejemplo el tema laboral. Todos sabemos que solo el 30% de ecuatorianos tiene empleo pleno, pero cuando queremos poner en el debate tal vez algún tipo de flexibilización para que las empresas tengan algún tipo de incentivo, dicen no queremos la explotación laboral. Entonces ahí en el fondo, en la ideología, no hay cómo llegar a esos acuerdos que mucha gente los propone y que es tan importante lo que se escribe en este libro. Bueno, en el caso de la energía sabemos que tenemos un déficit
tenemos además dependencia, por no decir otra palabra, por ejemplo, con Colombia, y dependerá mucho cómo se restablezcan las relaciones en el caso de que pudiese pasar algún déficit que ya tenemos. Pero hay muchas medidas. Por ejemplo, ahí, claro, parte de la solución es la inversión público-privada, pero también está el tema de aprender a usar de manera eficiente la energía, es decir, también somos abusivos en cuanto al uso de la energía, tener un plan para las famosas pérdidas negras que se llaman, Claro. pero también tener alternativas en el sentido no de sustituir esta fuente hidroeléctrica, sino también de complementar con otro tipo de fuentes. Creo que el Ecuador tiene un pecado capital, si así se le puede llamar, y es que nosotros hemos hiperconcentrado la generación de recursos en cosas puntuales. Es decir, hay una dependencia, por ejemplo, del petróleo, hay una dependencia de que si llueve no hay agua para la energía eléctrica, y hay una dependencia en muchas cosas, como en su momento fue el banano. Claro. Es decir, no tuvimos la visión para diversificar las fuentes de los ingresos, tener una adecuada redistribución de esos ingresos y también buen uso de la riqueza, pero también plantearnos a mediano y largo plazo cosas en una lógica que es construir sobre lo construido, porque también hay algo que se dice en el libro, y es que hemos caído en la trampa de refundar el país cada vez. Es decir, refunda el alcalde, la alcaldía, refunda el prefecto, la prefectura, refunda el presidente, la presidencia, cuando realmente lo que se necesita es tener continuidad, ser menos egoístas en términos de que si alguien tiene un proyecto, indistintamente de que sea otro partido, no sacarlo adelante. Y la otra que me parece clave, y es que yo hablaba de los vikingos al inicio, de los noruegos a propósito de la Copa Mundial, y esta metáfora me parece fabulosa. Todos reman para el mismo lugar. Acá parecería en el Ecuador que estamos en el mismo barco, ¿no? Primero hay unos que no reman, otros que reman en contra en el mismo barco. Y lo otro es que algunos quisieran que ni siquiera exista barco, es decir, que se salve quien pueda. Y creo que este libro, que insisto, está de acceso gratuito, abierto en la página web de la Fundación Konrad Adenauer, es un insumo esencial para que no se diga que no hay propuestas. De hecho, en lo personal, con un conjunto de líderes de sociedad civil hemos venido trabajando ya 6-7 años en construir diálogos, acuerdos, y creo que es el momento de la generosidad, porque caso contrario estamos en un escenario de balcanización, de fragmentación. Lo que nos hace es que unos se miren a los otros, pero solo en sentido de descalificación y no en sentido de construcción de propuesta. César, usted menciona que esta discusión se ha centrado en las figuras políticas, no en las propuestas. ¿Cómo pasar de una discusión a la otra? Las propuestas que ya, como la vemos en este libro, 12 retos de C, ya está estudiado. O sea, ya solamente tendría que entregar este libro quien sea que llegue a administrar una ciudad, un país y aplicarlo. Pero ¿cómo pasar de esa discusión? Bueno, nosotros hemos trazado una hoja, un cronograma en el cual vamos a hacer varias entregas del texto y presentación de propuestas en unidad, digamos en universidades, en unidades, en sectores, en gremios, al gobierno también, por supuesto, y a quienes sean electos. Creo que debe haber un fuerte llamado de atención de la ciudadanía en el sentido de que los políticos deben dejar de hacer politiquería y vivir pensando en las elecciones. Y voy a poner un ejemplo concreto. No solo vemos nuevos candidatos, nuevos rostros, sino que también vemos cómo se desgrana como el maíz la asamblea. Es decir, hay partidos que no tienen reproducción de liderazgo y hacen uso de sus asambleístas titulares para proponerlas para las distintas dignidades. Entonces, yo creo que, entiendo, nos está escuchando gente del gobierno, nos están escuchando los candidatos, las diferentes organizaciones. Ahí tienen un texto, no hay que inventarse nada, ya no hay que entrar al ChatGPT. Ahí está el texto, está escrito, están mencionadas las fuentes, y por lo tanto yo creo que un acto incluso de generosidad es mirar, revisar las propuestas y llevarlas a cabo. Creo que uno de los problemas centrales del país son las inequidades territoriales, porque la brecha entre lo rural y lo urbano es demasiado fenomenal. Si uno mira, por ejemplo, el número de camas hospitalarias por cada 100,000 habitantes, prácticamente el oriente está en soletas y Galápagos ni siquiera hablemos. Y por el otro lado, cuando uno mira acceso a educación, agua potable, alcantarillado, a energía eléctrica,
todo lo que supone mínimas condiciones de dignidad, parecería que hay varios Ecuadores. Y quiero mencionar 4 provincias: la provincia de Bolívar, la provincia de Carchi, la provincia de Morona y Santa Elena. Es decir, y además ahí hay algo recurrente. En esas mismas provincias es, por ejemplo, donde más se establece casos de desnutrición crónica infantil.